de Cesavit Podcast, a una entrega más de Cesavit Podcast. Hoy traemos una edición especial. Traemos un invitado de primera que es el doctor Wander Díaz, especialista en el área de lo que es la ortopedia. Él va a tratar con nosotros un tema excelente para ahora como se acerca el asueto de la Semana Mayor. Vamos a hablar de los accidentes de tránsito y lo que son las fracturas óseas. Buenas tardes, doctor Wander, ¿qué tal? Buenas. Un placer tenerles por acá. Hoy tenemos un tema especial, como habíamos mencionado anteriormente, que es las fracturas óseas y lo que es los accidentes de tránsito ahora en esta Semana Santa que se aproxima. Primero me gustaría que nos hable de usted para nosotros y nuestro público de Cesavit Podcast. Buenas tardes a todo el público de Cesavit Podcast. Hoy en día he sido invitado para hablar un poquito sobre los accidentes de tránsito y la fractura. Soy el doctor Wander Díaz, médico cirujano ortopeda, traumatólogo, especialista en medicina deportiva. Perfecto. Ya adentrándonos en el tema, hay preguntas que naturalito salen. Sabemos que Semana Santa, la gente se pone contenta, todo el mundo quiere moverse para los campos, pero en esa dinámica, ¿cuáles son los casos de fracturas más comunes en esos accidentes que le llegan a usted a consulta o al área de la emergencia? Bien, en mi ventaja tenemos que la Semana Santa es una época donde el número de accidentes de tránsito aumenta por encima de los meses anteriores y los demás meses del año que no tienen día festivo. Resulta que las fracturas que con más frecuencia vamos a encontrar, por lo general son fracturas de miembros inferiores, llámese fractura de fémur, fractura de tibia, pero también tenemos las fracturas de miembros superiores, antebrazo, brazo y algunas que son articulares. Perfecto. Ya yéndonos por esa misma área de lo que son las fracturas diríamos de fémur, ¿qué tan riesgoso es el no atenderse correctamente a ese paciente cuando ¡pam!, tiene esa fractura ahí? ¿Qué usted recomienda para cómo movilizarlo, darle los primeros auxilios? Bueno, en primer lugar, el tratamiento va a depender mucho, es algo multidisciplinario desde el momento que sucede el accidente. Las personas que recogen accidentado lo llevan ya al hospital, cómo lo manipulan, cómo lo mueven para cuidar la fractura. Cuando tenemos un accidente y tenemos algún paciente ahí, lo correcto es primero mantener la calma para no actuar por impulso, sino evaluar la situación y asegurar que el paciente esté respirando, que el paciente esté vivo. Si hay alguna lesión sangrante, pues proceder a empaquetarla para prevenir el sangrado. Si se va a inmovilizar el miembro inferior, tiene que ser por un personal capacitado para no provocar otras lesiones añadidas a la fractura. Una vez que el paciente ya lo han rescatado y llevado hasta la sala de urgencia, ya el personal médico especializado se encarga del tratamiento de ese paciente. Perfecto. Y ya cuando le llega un paciente que le dicen, no, esa persona se rompió, como dicen popularmente, se partió una pierna, pero no saben indicarle en qué lugar se fracturó esa persona, esa pierna. ¿Cómo usted lidia con ese tipo de casos? No, pues nosotros siempre cuando tenemos un paciente por nuestra emergencia, independientemente de que la persona nos diga no, si se fracturó o no, nosotros le hacemos lo que es la evaluación física, evaluamos cada parte del cuerpo y nosotros podemos, a través de nuestra evaluación, darnos cuenta en sí cuál es el hueso, cuál es el lugar de la lesión, y aparte de eso también tenemos los estudios de imágenes como el rayos X que nos aportan la información del lugar específico de la fractura. Excelente. Bastante útil esas herramientas a las cuales ustedes se auxilian. ¿Y qué recomendaciones da a lo que sería ya la población para cómo cuidar sus huesos y cómo evitar o reducir el riesgo de fracturarse? Por accidente de tránsito sería bueno. Tenemos bien a saber que en nuestro país desde hace años, podemos decir que a partir del 2010, es uno de los países que se encuentra siempre en el top 5 de las muertes por accidente de tránsito. Entonces, para prevenir las fracturas a través de un accidente de tránsito, lo recomendable es prevenir el accidente, como usar casco protector, respetar las señales de tránsito, no utilizar el teléfono mientras se conduce, no conducir en estado de embriaguez, entre otras recomendaciones para que evitar el accidente de tránsito. A partir de que se evita el accidente de tránsito, pues también se evita las fracturas. Ojo, no podemos ir chateando mientras vamos conduciendo. Son distractores que, como dice el doctor, pueden hacer que tengamos un accidente que no deseamos. Continuamos. Ya cuando tenemos, por ejemplo, ya una persona no tomó las medidas de precaución correctas,
y ya está embarcado en una situación de riesgo, que ha tenido una fractura. ¿Qué hacemos con ese individuo que prácticamente es incómodo de moverlo y no hay forma de cómo moverlo? ¿Qué se debería hacer? Por ejemplo, si tiene una fractura de fémur, ¿qué recomienda para poder movilizar a ese individuo? Bueno, en ese caso específico, lo primero es enfocarse en si el paciente tiene los signos vitales, si el paciente aún todavía le late el corazón, si está consciente o no, si está respirando o no, si nada obstruye las vías aéreas. Y ya luego de eso, que uno se percata de que esas cosas que son viables para la vida están acorde, entonces nos vamos ya a la fractura del miembro afectado. En el caso de una fractura de fémur, pues se debe movilizar completamente todo el miembro inferior, y si hay alguna lesión vascular o si hay, a veces las fracturas pueden ser cerradas o abiertas. Llámese abierta, que tiene alguna herida y tú puedes ver, observar la parte ósea, las estructuras internas Es decir, del muslo. sale el hueso por la piel y Efectivamente. se hace visible. Efectivamente, pero a veces tenemos una fractura de fémur, pero es cerrada, que tú solamente puedes percibir la deformidad de la parte del cuerpo afectado, en este caso del muslo. Para ambos casos siempre le va a ser la tendencia a inmovilizar al paciente y si es sangrado detenerlo. Bien interesante esa parte. Continuando en el mismo tenor, otras partes que corresponden ya a esto de lo que es la Semana Santa, el movimiento de la gente, ¿influye el alcohol en que las personas cuando van conduciendo puedan tener un accidente y obtener una fractura? Claro, de hecho se recomienda siempre que nadie debería de conducir en estado de embriaguez. Incluso recomendarle sería que ni siquiera tome un poquito de cerveza, un poquito de ron, un poquito de nada, donde usted esté conduciendo o si va a conducir. Si usted anda en una fiesta, los amigos están bailando, el que va a conducir tiene que tener la responsabilidad de no hacerlo, beba Gatorade. Pero hay unos conductores que ellos dicen, si yo no bebo, yo no manejo bien. ¿Qué hacemos con eso? Lamentablemente está muy mal, porque entonces ese que no maneja bien pone en riesgo su vida y pone en riesgo a los demás. Estoy de acuerdo con usted ahí, doctor, puesto que eso sería irresponsabilidad y no respetarse ni respetar la vida de los que lleva consigo. Ahora bien, ya que estamos adentrados en esto y que Semana Santa se aproxima y está ahí, tenemos siempre la cultura de que se nos recomienda llevar un botiquín. ¿Qué elementos para cuidado óseo deben estar dentro de ese botiquín que usted recomienda, doctor? Bueno, en sentido general, podríamos decir que en botiquín podemos tener esos materiales de primeros auxilios, tener algún vendaje, tener una tijera por si hay que hacer algún tipo de corte, tener antiséptico, por ejemplo el alcohol, yodo povidona también para desinfectar cualquier área de herida. Y sobre todo en esos botiquines siempre también hay que tener antialérgicos por cualquier situación que se pueda presentar de alergia. Si es posible, la persona puede tener gases estériles, pues hay que cubrir alguna herida y no se pueda infectar. Y solución salina, por lo menos agua destilada para poder lavar la herida, mientras usted llega al centro de salud y le den la asistencia. Excelente, es decir, con eso ayuda a cubrir ya la parte de primeros auxilios para esa persona accidentada. También me sale la curiosidad, ¿cómo ustedes los traumatólogos que le llegan a estas personas gritando con un dolor, cómo ustedes manejan esto? ¿Les angustia a ustedes también ver esas expresiones de dolor y ¡ay, mi pierna! Bien, sobre todo uno es médico, también es ser humano, uno también tiene sentimientos y obviamente, claro, cuando alguien llega en un estado con mucho dolor y un estado que tú le ves con mucho sufrimiento, pues nos preocupa eso y básicamente acudimos a hacer nuestra parte, tanto evaluar al paciente para diagnosticar qué le está causando el problema y gracias a Dios tenemos de la mano amiga de los analgésicos que se lo inyectamos al paciente, se lo colocamos al paciente, se lo administramos para que disminuya su dolor y su sufrimiento, en lo que hacemos las evaluaciones y en lo que también hacemos el tratamiento adecuado para el tipo de fractura que tenga el paciente. Bueno, está bastante interesante esa parte, porque uno dice, somos seres humanos, pero los médicos, tratando este tipo de casos, que la persona cuando llegan con una fractura se lo provoca bastante dolor y es muy angustiante realmente. Otra pregunta también que me salió así, mientras estábamos hablando estuve pensándola. ¿Cuál dentro de su experiencia, cuál ha sido el caso que más le ha impactado? Bueno, una cosita difícil. Déjame decirte que como traumatólogo uno se expone a casos que son, podríamos decir, no horrorosos, sino muy difícil de ver, incluso de tratar, porque uno tiene la parte humana y cuando tú ves, por ejemplo, una persona que ha perdido el miembro inferior completo,
es una pena que tú dices, bueno, me gustaría poder colocártelo de nuevo y que todo fluya y todo esté bien, pero muchas veces esos casos donde hay amputación traumática casi total, son los casos como que más, a mí en lo personal, me ha marcado porque yo sé que es una persona que va a poder otra vez tener su pierna, no va a tener que ya estar a pensa de una prótesis. Eso sí queda con vida porque en muchos casos también estos pacientes por no recibir asistencia médica inmediata pierden mucha sangre, entonces sufren un shock hipovolémico, o sea, falta de sangre en el organismo, todos los órganos fallan y mueren. Terrible. Entiendo que eso ha de ser muy conmovedor realmente. Esas son realidades de la vida con las cuales ustedes, los traumatólogos y mayormente todos los que se manejan dentro de las emergencias manejan. Ahora bien, ¿nos podría dar unas palabras de reflexión ya que sirvan de ayuda y de inspiración a que nuestros escuchas y las personas que nos ven en otras redes también puedan tomarlos como una forma de reflexionar para que en este asueto de Semana Santa que se acerca, esto les sirva de utilidad? Bien, lo que yo le recomiendo a la población en general es manejar con prudencia, respetar las leyes de tránsito, las señales de tránsito, ceder el paso siempre que sea necesario. A los motoristas, hago hincapié en ello porque Los son los que motoristas ocupan el porcentaje más alto de accidentes de tránsito. En nuestro país tenemos que el 70% de los accidentes de tránsito son causados por los motoristas o son ellos los que están son los involucrados ahí. involucrados Es decir, en sale ese un caso. motorista que tú no estás esperando y tú dices, ¿de Entonces- dónde salió hoy? Entonces, y lo preocupante es que siempre son jóvenes en edad productiva. Lo recomendable es manejar siempre con prudencia, no utilizar medios de distracción como los equipos digitales, por ejemplo, tablets, celulares, entre otras cosas. No tomar alcohol mientras se conduce o si usted va a conducir o después, con la finalidad de prevenir el accidente de tránsito. Si se previene el accidente de tránsito, prevenimos las fracturas. Si prevenimos las fracturas, también se previenen las muertes. Así es, efectivamente, pues la prevención siempre será lo mejor, como nos aconseja el doctor Wander. Si prevenimos llegar al accidente, entonces no lo tendrán que recibir en una cama de emergencia para lidiar con una situación que tal vez sea muy difícil. Pues espero que estas informaciones que hemos compartido con ustedes para orientar y sensibilizarles les sea de utilidad y esté usted preparado para esta excelente Semana Santa que nos espera para que disminuyamos lo que son las incidencias y accidentes de tránsito, que no seas tú una cifra más dentro de las estadísticas de accidentes de tránsito. Bien, amigos de Cesavit Podcast, esta ha sido una hermosa entrega para ustedes. Nos vemos para la próxima.